a explicar hoy, otra vez vamos a hacer un repaso de los discos que se pueden acoplar a la radial para los acabados. Como ya hemos estado viendo en las teóricas, en los talleres de soldadura tenemos tres partes dentro de un taller y tres oficios dentro de un taller. Uno es el oficio de sierra. Como hemos visto en las teóricas, hay que saber todos los materiales de los que disponemos para poder trabajar con ellos y el funcionamiento de la sierra, como se pone a 45 grados, más la interpretación de plano, para poder sacar de un plano todo el material que se tiene que cortar en la sierra. El siguiente paso, después de la sierra, es el paso de soldeo. Y en el paso de soldeo tenemos que saber cómo se maneja el soldeo de esa pieza en el proceso que nos pidan, bien sea MIG-MAG, bien sea TIG o bien sea electrodo revestido. Cómo se parametrizan las máquinas, cuáles son las secuencias de punteo, cómo se sueldan las piezas para que no se reviren, con qué material tenemos que trabajar y cómo se va a comportar ese material cuando trabajemos con él. Y el siguiente paso, el siguiente oficio es el acabado final de la pieza, o sea, desde que me dan un plano hasta que sale por la puerta para poder montarlo fuera o en el acabado en el mismo taller, tenemos que saber cómo se manejan esos tres pasos. El curso que estáis haciendo vosotros es un curso para que seáis lo suficientemente autónomos como para saber trabajar en los tres espacios dentro de un taller. Y si sois autónomos, tenéis que saber trabajar en todo porque vais a ser solo vosotros para hacerlo todo. Nos vamos a centrar hoy en el acabado final, ¿vale? ¿Os acordáis cuando estuvimos viendo los discos de radial y cuando repasábamos acero al carbono que teníamos los discos estándar que vamos a encontrar en todo taller de soldadura? Tenemos un disco gordo, que es un disco de desbaste. Tenemos un disco fino, que es un disco de corte. Tenemos un disco más fino que este, que es un disco de galleta, ¿vale? Con ese con el que hay que tener cuidado porque se parte y los trozos salen con revoluciones y nos pueden hacer dañitos y pupitas. Tenemos el disco de 1000 hojas, que es el disco de pulido al final. Este disco tiene distintos granos, ¿vale? Tenemos un grano 80, grano 100, grano 120, a medida que sube el grano, más fino es. Luego a la hora de pulir tendré que tener en cuenta qué material es el que tengo que pulir. Si voy a pulir acero al carbono, puedo trabajar con un disco de grano 80 y acabaré con el pulido, se quedará una soldadura pulida, previamente desgastada y pulida, ¿vale? Y si voy a trabajar un acero inoxidable, no le puedo meter un grano grueso, porque si le meto mucho grano voy a arañar la pieza. Y el acero inoxidable, cuando se pule y se araña, cuesta mucho sacar los años. O sea, que el carbono, el acero al carbono se trabaja de una manera y el acero inoxidable se trabaja con mucho cuidado. En esta radial pondremos discos de grano 100, que es un poquito más fino para trabajar el acero inoxidable. Ahora os explicaré cómo hay que hacerlo. Tanto los discos de baste, como los discos de corte, como los discos de 1000 hojas, los podemos tener o nuevos o desgastados. Si tengo el disco nuevo, no podré trabajar nunca con una radial inclinando el disco, porque lo que voy a hacer va a ser arañar, porque tengo un canto vivo aquí abajo. Y para eso tenemos los discos gastados, que ya están redondeados y me permite inclinar la radial para tener una superficie en la que no vaya arañando por fuera del corte de soldadura. Y los discos de 1000 hojas desgastados nos van a servir para quitar rebabas, o sea que tampoco los tiramos. Y como visteis cuando hicimos la boca de pez, para poder meternos dentro de la boca de pez, eso no lo puedo hacer con un disco nuevo porque saltarían todas las láminas y me saltarían a la cara. Vale. Vamos a los discos de pulir. Para pulir inoxidable tenemos discos de este tipo, que son discos como de lija, ¿vale? Lo que se hace es colocar en la radial el disco y atornillarlo por aquí, ¿vale? A mí esto principalmente, lija fina, lija gruesa, va subiendo grano, más gruesa todavía. Este disco a mí particularmente no me gusta porque si te pasas y tocas con la arandela, arañas, ¿vale? O sea que para pulir prefiero trabajar con este tipo de disco. Y aquí diferenciamos tres. Tenemos una pieza de acero inoxidable que está quemada y que en algunos casos la soldadura me queda por encima del nivel de la pieza. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser repasar toda la parte del requemado y del sobrante de soldadura con un disco de 1000 hojas de grano fino. Nunca se aprieta el acero inoxidable. El acero inoxidable se deja caer la radial e incluso se la va aguantando, ¿vale?
Y las pasadas que vamos dando tienen que ser pasadas muy finas, muy despacito. O sea, hay que tener muchísima paciencia para lijar. Y para convertirlo o pulirlo a espejo, más paciencia todavía. Una vez que tenemos pasado este disco, nos vamos a este. ¿Vale? Y esto lo que hace es eliminar todos los sobrantes o pequeños sobrantes que nos hayamos dejado. Este disco ya lo tenemos que meter aquí y hay que bajar las revoluciones, porque es un disco como de esponja. Si yo lo llevo a muchas revoluciones o lo canteo, lo meto en un canto así, va a empezar a saltar en pedazos y me voy a cargar el disco. ¿Vale? Como veis, tiene una hendidura para que la tuerca de la radial se quede metida adentro y yo lo pueda pasar plano. ¿Vale? Y nunca toque con la arandela, que eso no me pasaría con este tipo de disco, en el que se queda la arandela por fuera. Solamente podría trabajar así, con él. ¿Vale? De esta manera, si la superficie es una superficie grande, aquí tenemos una chiquitita, pero si fuera grande podría pasar todo el disco en plano, ¿vale? Iría poniendo todo en plano. El siguiente disco que vamos a pasar es este, que es el preparatorio para el pulido. Este se le baja un poquito más las revoluciones, ahora lo haré para que lo veáis, y se trabaja dándole un pelín de inclinación. ¿Vale? Hay que trabajar muy despacito con él porque este es el que te va a dejar la pieza totalmente lisa y sin rugosidad, ¿vale? Para poder aplicar la cera, para pulir a espejo. Para pulir a espejo trabajaremos con el disco de trapo, que es este disco. Igual la tuerca se queda alojada dentro del disco, ¿vale? Este se trabaja a más revoluciones que estos dos y se le aplica cera, ¿vale? Una vez que tiene la cera puesta, aquí los movimientos son rápidos. Se trabaja sin guantes y con este dedo de aquí abajo se va comprobando la temperatura del acero inoxidable. Si yo le meto cera y esto está muy caliente, la cera se requema, se queda aquí pegada, se incrusta y me sale todo negro. Y no tendré un efecto de espejo. O sea, lo que yo quiero que hagáis en este cubo, que ya veis que es una pieza que es la más importante del curso, es que yo me refleje en todas las caras del cubo. ¿Vale? Vamos a hacer esta parte de aquí para que veáis cómo se va trabajando todo el proceso. Vale. Empezaríamos con el disco de 1000 hojas, con una radial de revoluciones normales. La radial la cogemos por abajo, le meto en la pieza y le meto el papito. Vamos, lo vemos y está blanco, ¿vale? Una vez que tenemos, lógicamente hacemos todas las partes del cubo. No he llegado a calentarlo, pero fijaos, si tocáis ahora, la pieza está caliente. Habéis visto lo que he hecho, que han sido darle 3 pasaditas, quema. ¿Vale? O sea, que aquí hay que controlar mucho la temperatura de la que va cogiendo la pieza. Nos vamos a meterle el disco. El trapo. Esto que es el primero que vamos a pasar. Como veis, la radial tiene aquí una numeración que son las revoluciones, ¿vale? Si yo la enciendo, puedo ir subiendo o bajando revoluciones, ¿vale? Aquí vamos a trabajar siempre en el 1, a mínima revolución, ¿vale? Y lo que hacemos es igual, la mano debajo y trabajamos muy despacito. Y aquí lo que hago es quitarle las líneas o las rayas o las marcas que haya hecho con el de 1000 hojas. ¿Vale? Seguimos trabajando con él. Despacito. Cuidado de no meterlo en el canto, de no inclinarlo, que no se destroce. Ahí estaría. Vale. Si os fijáis en la primera, en el primer disco que hemos metido, hemos marcado. Aún habiéndolo pasado despacito, fijaros lo que se ha marcado, que todavía se ven las líneas por ahí de marca, ¿vale? Esas líneas, sí o sí, antes de meter la cera y de ponerlo a espejo, hay que quitarlas con esta. ¿Vale? O sea que si queda alguna línea, la quitamos con esta. Quitamos.
y a la misma revolución, fijaros, este no lleva todo. Se va a ir. Vale, las mismas revoluciones que hemos utilizado con este las gastamos con este. Pollo. Ya hago desaparecer la línea, ¿vale? El inoxidable, de todas maneras cuando lo pulamos, fijaros que hay muchos sitios donde se ponen aceros inoxidables que van a ser, pues por ejemplo los halls de los hoteles, y se mira mucho por dónde le va a dar la luz a ese inoxidable, ¿vale? Porque depende de por dónde le vaya la luz, se va a ver más los fallos o menos. O sea que cuando se hacen piezas decorativas, como mostradores y como láminas para sitios donde va a haber mucha luz, se busca la orientación de esa placa para que no se vean los fallos. Si yo esto lo miro desde aquí arriba, lo veo perfecto. Si lo miro desde aquí, lo veo con líneas. Se ven todas las líneas. ¿Vale? Si estamos buscando ahora el sacarle el brillo, haré retirando esas líneas. He visto el proceso dentro de una pieza grande de estas. Lo digo para cuando vayáis por ahí, pidáis inoxidable pulido y os pidan dinero por él, que sepáis que no vale. Lleva mucho trabajo. Vale. Aquí subimos las revoluciones y nos vamos al 4. ¿Veis? Subimos bastante. Tenemos la rayar. La cera siempre se aplica al contrario del giro. Si la rayar gira así y yo le meto la cera aquí, se me va a ir para mí. O sea que te la meto al revés. Ahí al revés. Una vez que tengo la cera, me meto la pieza y aquí ya le doy vidilla. Enseguida se va a ir viendo el resultado, Paro, toco, quema, me doy a otra cara. Le pego a la otra cara, quema, me doy a otra cara. Quema todo el cubo, paro y que se enfríe. Veo que me falta cera, le aplico un poquito más de cera. Y vuelvo otra vez al cubo. Meto la cera, veis que se queda como blanquecino y esa es la que muevo. A ver, ¿se ven mis dedos ahí reflejados? Sí. Voy a hacer propaganda del Elixir. ¿Se ve? ¿Veis? ¿Lo veis ahí reflejado? Ya se ve el espejo. Y aún así, fijaros que he hecho lo más despacito y lo más preciso posible. Y mirad las marcas del disco. O sea, que hay que trabajarlo mucho. Sobre todo este. Yo lo he hecho rápido para que veáis el proceso. Este debería haber seguido ahí hasta que le hubiera quitado todas las líneas. Como hemos hablado de los aceros inoxidables, muchas veces hemos hablado de la corrosión del propio acero inoxidable. Y estuvimos viendo que había corrosiones por picado o por rendija. Si el acero inoxidable es un acero inoxidable de baja calidad, un 304 o un 308 sin la L, es fácil que cuando quitemos la primera capa, que sería la capa pasivante, que es la que evita que se oxide, se vieran como cabezas de alfileres, ¿vale? Si yo cojo un inoxidable y lo pulo y en la primera pasada empiezo a ver cabezas de alfileres, más vale tirarlo y empezar otro. O si sé que tengo que pulir espejos, no voy a trabajar nunca con un inoxidable pequeño, me voy a tirar siempre a un 308L, un 316 o un inoxidable ya potente, que yo sepa que cuando lo voy a pulir no me va a dar problemas. El 304 siempre da problemas. Tiene corrosión por picado o por rendija. Por más que pule, se aparece ahí como si tuviera la varicela, todo lleno de puntitos como si fuera el cabeza de alfiler.
y cuando lo pones a espejo pues se ven todos. Claro, como se ven las marcas del radial. ¿Lo tenéis claro? ¿Alguna pregunta? ¿Hacer? No hay que apretar nada. La radial la cogemos de aquí abajo precisamente para que no caiga con todo su peso, que con su propio peso la va trabajando. Fijaros en esta, que yo la he ido aguantando y pasándola despacito, fijaros se ha aguantado. Vale, o sea que hay que ir aguantando el peso. ¿Más preguntas? Los bordes. Vamos a meter, una vez que tengamos la pieza pulida, subimos y ahora teníamos dos opciones de hacer este cubo. Una opción de hacer el cubo era colocando las chapas de manera que se quedara la pieza como solapada y fundiendo el borde de arriba para llevarlo abajo y hacer una clase de cordón, con lo cual todos los bordes se quedarían a 45 grados. Y entonces lo que yo haría es trabajar con este disco. Si la soldadura fuera una soldadura de garganta, fuera grande, trabajaría con este. Como en este caso las soldaduras son pequeñas, las paso directamente con este. Salvo que al final de soldadura tenga un pegotazo ahí y tenga que quitar, o sea, no se puede desbastar con esto. Si la soldadura tiene protuberancias o está hacia afuera, hay que quitarlo primero con este y luego pasarle este. Pero si la soldadura está lisa, como en este caso, solamente paso este, con pocas revoluciones y con los grados que habéis dejado en la soldadura. Si la pieza la habéis ajustado de manera que las soldaduras quedan en la parte de arriba y no quedan en los vértices, pues simplemente con limpiar la parte de arriba, la cara de arriba, se quedará toda limpia y tendréis unas esquinas a canto vivo. Esas esquinas a canto vivo hay que pasarlas con este, para que no sean canto vivos y no podamos cortar con ellas, para que queden redondeadas. Y luego ya se trabaja con el trapo. ¿Vale? O sea, lo primero que tenéis que hacer es quitar en todas las caras con esto. Pasarle este a todas las caras. Pasarle este a todas las caras y cuando ya no haya rayitas ni nada, pasamos el trapo y lo vamos poniendo a espejo todas las caras, controlando siempre la temperatura, sobre todo la temperatura. Ahora, si yo no trabajo con este material de manera fina, cada vez que lo vaya a enganchar en un tornillo lo marcaré. Porque lo primero que voy a hacer va a ser quitarle la protección. ¿Vale? O sea, vamos a trabajar siempre con un trapo. Si yo esto lo meto directamente en el tornillo, cuando lo apriete, si está pulido y está pulido a espejo, claro que luego puliremos cara y digo, pues tengo esta cara pulida, esta cara pulida, esta cara pulida, lo cojo así, aprieto con el tornillo, lo marco y ya no saco las marcas. Una vez pulido a espejo, todo lo que se marque se queda marcado para siempre. ¿Vale? Entonces este cubo lo quiero que yo me mire y me refleje por todos los lados. Y que le pase la mano y esté sin canto vivo por ningún sitio. ¿Vale? Que para eso habéis perfilado la soldadura. ¿Alguna pregunta? Pues sale, la marcha.